La mujer que ves en pantalla fue reportada como desaparecida el 19 de diciembre de 2025. Horas después, su cuerpo apareció en bolsas de basura que fueron abandonadas en una quebrada. Aquí te cuento la verdadera historia de Virginia Cruz Paniagua. En la ciudad blanca de Sucre, los relojes avanzan al ritmo cansado de las piedras coloniales. El sol de diciembre incide sobre las balconadas como si buscara revelar secretos ocultos en los corredores. Entre esas calles, una joven de 18 años caminó por última vez mientras el mundo seguía su rutina anodina. Su nombre era Virginia Cruz Paniagua, hija menor de una familia humilde, muchacha que vendía masitas en las mañanas para ayudar a su madre y que había obtenido el mejor promedio del colegio con sueños de estudiar medicina o ingeniería. Nadie imaginó entonces que la luz que emanaba de su mirada se apagaría de forma brutal. La historia que sigue no es un simple hecho diversamente registrado por la prensa. Es la trama oscura de un feminicidio cometido por alguien del núcleo familiar, un crimen que sacudió a Sucre y despertó voces de protesta en todo el país. En la madrugada del 19 de diciembre de 2025, un transeúnte encontró partes de un cuerpo femenino en un paraje de Catalabaja. La bolsa de yute que los contenía se había roto y los restos estaban dispersos. Hasta ese instante, las autoridades hablaban de una persona no identificada, mientras los familiares de Virginia multiplicaban las publicaciones en redes denunciando su desaparición. La prensa documentó cómo, conforme avanzaban las horas, los indicios apuntaban a 3 posibles sospechosos: el enamorado de Virginia, un presunto acosador y un tercer hombre en el que nadie quería pensar quién era el novio de su hermana. Las cámaras de seguridad revelarían más tarde que Virginia ingresó a la casa de este hombre poco después del mediodía y no volvió a salir con vida. La ciudad entera contuvo la respiración mientras la investigación se desplegaba en cada esquina, en cada mirada y en cada silencio incómodo. En el barrio de Villa Armonía, donde convivían la tranquilidad doméstica y el bullicio de motos y mercados, un hombre se dedicaba a estudiar anatomía, leía manuales de disección y al mismo tiempo planeaba un crimen con precisión quirúrgica. En su cuarto, los investigadores hallaron una sierra metálica, cuchillos, ropa ensangrentada y un cuaderno donde había escrito su macabro procedimiento. Al parecer, había decidido mantener a su víctima con vida durante 1 hora, después someterla sexualmente y finalmente descuartizarla. Era el novio de la hermana de Virginia, alguien de confianza en la familia, un hombre que había transportado a la muchacha en su motocicleta en más de una ocasión. Pero antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Birmazán, que me escribió: Tess, desde que descubrí tu canal no dejo de escucharte, tus videos son excelentes, profesionales y respetuosos. Tu grano de arena para las familias que han perdido al familiar del que hablas, estoy segura que les llena un poquito el alma. Por favor, seguí así. Mi próximo aporte será mejor, prometido. Avi desde Argentina. Muchísimas gracias, Avi, por tus palabras. Tu mayor aporte es estar aquí disfrutando de mi trabajo. Para mí eso es suficiente, así que te agradezco muchísimo la compañía, el apoyo, la disposición. Todo eso es importante para mí, para seguir creando contenido, así que te envío un fuerte abrazo hasta la bella Argentina. Y por último, quiero saludar a Madeline Torres, que me escribió saludos. Saludos también para ti, Madeline. Muchísimas gracias por verme, por estar aquí, por apoyarme, por mandarme todo tu cariño. Te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, continuemos con el caso. Virginia Cruz Paniagua nació en una familia humilde de Sucre. Su padre, obrero de la construcción, murió hace 4 años al caer de un 5.º piso en Tarabuco.
dejando a la madre con 4 hijos. Desde entonces la niña asumió responsabilidades de adulta. En las mañanas vendía masitas junto a su madre en la avenida Hernando Siles y por las tardes asistía al colegio José Mariano Serrano. Era una estudiante ejemplar. En tercero de secundaria se propuso ser la mejor del curso y logró un promedio de 98 sobre 100. Su compromiso le permitió ganar la beca que el gobierno normalmente otorga a los mejores bachilleres. Su aspiración era estudiar medicina o ingeniería de sistemas. Virginia impartía clases de nivelación de matemáticas a sus compañeros para ayudar económicamente en su casa. Al cumplir 18 años, el 1 de octubre de 2025, no experimentó la liberación desenfrenada que suelen anhelar los jóvenes. Seguía siendo la niña responsable que había prometido a su padre ausente cuidar a su familia. La rutina no le impedía soñar, su sonrisa iluminaba las aulas y su pasión por los estudios la convertía en una referencia entre sus compañeras, pero también en un blanco fácil para quien confundía confianza con propiedad. Con la llegada de diciembre de 2025, Virginia celebró su graduación como bachiller el 11 de diciembre. Quedaban pocos días para Navidad y en las calles se respiraba un aire festivo. Sin embargo, el jueves 18 de diciembre se transformaría en la fecha de su destino. Para la familia se trataba de un día cualquiera. Virginia salió de casa en la mañana para vender masitas y luego cumplió con algunas diligencias. Planeaba encontrarse con el novio de su hermana, Jorge Joel Solís Leandro, un estudiante de enfermería de 27 años. Él la recogía a menudo y había ganado la confianza de la familia al presentarse como alguien servicial. La última vez que vieron a Virginia con vida fue alrededor de las 14 del jueves 18 de diciembre de 2025, cerca del mercado campesino de Sucre. Virginia se comunicó con sus familiares desde el mercado, comentándoles sus planes. Poco después se le vio en el Parque Bolívar. Las cámaras de seguridad luego mostrarían que a las 13:51 ella ingresó con Jorge Joel a su vivienda en la zona de Villa Armonía. A partir de ese momento, su celular se apagó y su actividad en redes sociales se volvió un vacío. La desaparición fue denunciada esa misma tarde. La familia utilizó redes sociales para difundir su fotografía y teléfonos de contacto. Mientras tanto, el hombre de confianza regresó a la casa de la madre de Virginia y participó en la búsqueda, aparentando preocupación. Nadie sospechaba que él había regresado al lugar del crimen con mochilas cargadas de muerte. Jorge Joel Solís era estudiante de enfermería y conocía la anatomía humana. Según la investigación del Instituto de Investigaciones Forenses, preparó una lista con horarios. De 14:30 a 15:30 debía mantener con vida a la víctima. De 15:30 a 16:30 planeaba tener relaciones sexuales con ella. Había anotado el método de cortes y la manera de dispersar los restos. Mientras la familia divulgaba mensajes de búsqueda, él salía del inmueble con una mochila, caminaba varias cuadras hasta la zona de Catalá Baja y regresaba con las manos vacías. Repetiría este proceso en varias ocasiones hasta que la noche se tragó los secretos. Al amanecer del viernes 19 de diciembre, un hombre que transitaba por un sendero rural en la zona de Catalla Baja, al norte de Sucre, se topó con una escena dantesca. Una bolsa de yute rota y partes de un cuerpo esparcidas en una pendiente. La policía y la fiscalía acudieron de inmediato y recuperaron 6 partes. El tórax y una pierna seguían desaparecidos. Las autoridades consideraron el hecho como un presunto feminicidio y comunicaron que la identidad de la víctima aún no estaba confirmada. Sin embargo, para la familia de Virginia no cabía duda. La joven que llevaba un día desaparecida
era la persona cuyos restos habían sido abandonados en esa curva solitaria. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Rubén Díaz, informó que los cortes presentaban precisión quirúrgica y que el rostro de la víctima estaba intacto. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia. La necrosis en el cerebro evidenció una compresión cervical sostenida. La macabra disposición de los restos obligó a la policía a realizar intensos rastrillajes durante viernes y sábado para recuperar las partes faltantes. La tarde del mismo día, el sospechoso fue llevado a declarar. Su relato se contradijo en varias oportunidades. Decía no saber nada, que la había dejado en el mercado, pero las cámaras lo desmentían. Sucre no recordaba un crimen similar desde 1996, cuando Adela Cárdenas fue asesinada y desmembrada por su expareja. La memoria de aquella mujer convertida en mártir resurgió entre murmullos. Ese viernes, mientras los noticieros transmitían imágenes borrosas del levantamiento del cadáver, las redes sociales se inundaban de mensajes de indignación. Comenzaba la presión ciudadana. Ni una muerta más, clamaban voces anónimas que tomaron las calles. Las primeras hipótesis de la fiscalía apuntaron a 3 hombres del entorno: el enamorado de Virginia, un supuesto acosador y el novio de su hermana. Los 2 primeros colaboraron sin contratiempos, pero el tercero, Jorge Joel Solís Leandro, cayó en contradicciones y fue retenido. El fiscal departamental Mauricio Nava Morales explicó que se realizaron entrevistas, allanamientos y revisión de cámaras de seguridad hasta identificar al responsable. Una cámara mostró el momento en que Virginia entra al inmueble junto al acusado. Otra registró a Solís saliendo solo con mochilas y regresando vacío. Esa secuencia, junto con el silencio repentino de la joven, confirmaba la relación temporal y directa del sospechoso con el crimen. El allanamiento a la habitación de Solís reveló el horror. La policía halló una sierra metálica, cuchillos, calzados con manchas hemáticas y una alfombra recién lavada. En una habitación contigua, perteneciente a sus padres, encontraron las prendas de vestir de Virginia, su teléfono celular y las partes faltantes del cadáver, la pelvis y muslos. También hallaron una nota escrita que describía el procedimiento quirúrgico que haría y su intención de mantener relaciones sexuales con la víctima. La pericia de los investigadores determinó que Solís había cortado los tejidos vaginales y depositado esos restos en sal, posiblemente para conservarlos. El detalle escalofriante era la precisión de los cortes. Parecían obras de un estudiante de anatomía. De hecho, en su cuarto había material de estudio vinculado a medicina y libros sobre disecciones. El análisis de su agenda permitió a los fiscales reconstruir la cronología del crimen. Anotó que debía mantener viva a Virginia durante 1 hora y luego tener relaciones sexuales antes de asesinarla. Una nota complementaria enumeraba los miembros que debía cortar y el orden en que los dispersaría tiempo después. Esa preparación fría y meticulosa sepultó cualquier duda acerca de su responsabilidad. La directora del SLIM, el Servicio Legal Integral Municipal, Daniela Martínez, afirmó que el acusado decidió confesar su crimen ante el peso del amplio bagaje probatorio. El domingo 21 de diciembre de 2025, en el Juzgado Primero Anticorrupción e Instrucción Penal y de Violencia contra la Mujer de Sucre, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares. Jorge Solís Leandro optó por un procedimiento abreviado y reconoció el feminicidio de Virginia.
La jueza Pascua Aurora Lázaro lo condenó a 30 años de prisión sin derecho a indulto en la cárcel de San Roque. La sentencia fue ejecutoriada y se convirtió en un cierre formal para un proceso que la sociedad seguía con angustia. No obstante, la familia y la ciudadanía sabían que ningún tiempo en prisión devolvería la vida arrebatada. Mientras el juez dictaba la condena, un cortejo fúnebre avanzaba por las calles de Sucre, un féretro blanco, acompañado de globos del mismo color y flores, recorría lentamente la ciudad. Ni una muerta más, gritaban los asistentes, transformando su duelo en un acto de protesta. El sepelio coincidió con la audiencia y las lágrimas se mezclaron con la rabia. La madre de Virginia, agotada por el dolor, apenas pudo sostenerse. El país entero escuchó el eco de su tragedia. Las cifras dieron contexto al horror. El feminicidio de Virginia fue el segundo registrado en Chuquisaca en 2025 y uno de los 78 feminicidios ocurridos en Bolivia ese año. La mayor cantidad de casos se concentró en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, mientras que en departamentos como Pando y Beni no se reportaron. El caso volvió a poner en la agenda nacional el debate sobre la violencia de género y la necesidad de reforzar la protección para las mujeres. Organizaciones feministas salieron a exigir políticas de prevención y justicia, recordando que cada nombre perdido representa un universo de sueños truncados. Tras la sentencia, muchas preguntas quedaron abiertas. ¿Qué lleva a un hombre de 27 años a convertir sus conocimientos de enfermería en armas? ¿Qué fisura se genera en la mente de alguien para planificar y ejecutar un acto tan atroz contra una muchacha que confiaba en él? La investigación deslizó la posibilidad de que el móvil estuviera relacionado con una agresión sexual. Las pericias forenses encontraron lesiones que así lo sugerían. También se planteó la hipótesis de que Solís quisiera conservar ciertos tejidos en sal. Sin embargo, más allá de las motivaciones individuales, el caso puso de manifiesto un patrón de violencia estructural en el que los agresores proceden desde la cercanía y se sirven de la confianza para ejecutar sus crímenes. La familia de Virginia quedó destrozada. La madre, que había perdido a su esposo en un accidente laboral y ahora a su hija por un feminicidio, clamó por protección para las jóvenes de su comunidad. El duelo se transformó en activismo, marchas, velatones, publicaciones en redes. Las pancartas recordaban el nombre de Virginia y exigían justicia para todas las que ya no podían alzar la voz. Ni una muerta más, repetían mientras caminaban por las calles adoquinadas. En los medios, algunos periodistas hicieron paralelos con otros casos de violencia de género. Recordaron a Adela Cárdenas, a Mayra, a las hermanas asesinadas en otros departamentos. El denominador común era la normalización de la violencia y la impunidad. Cada noticia de un nuevo feminicidio se sumaba a la lista y obligaba a preguntarnos qué mecanismos fallan cuando un crimen así se gesta durante días. ¿Cómo se blindan las jóvenes frente a amenazas que emergen de su propio círculo? Para el sistema judicial boliviano, la condena de 30 años sin derecho a indulto representaba la máxima pena establecida por la ley. Pero distintos colectivos cuestionaron si eso era suficiente. La reflexión giró en torno a la prevención, la necesidad de educación en igualdad, de atención temprana a signos de violencia y de redes de apoyo para mujeres en situación de riesgo. La existencia de decenas de femicidios en un año hizo evidente que no basta con sancionar. Es indispensable cambiar las estructuras que sostienen la violencia. Mientras Chuquisaca asimilaba el horror del crimen de Virginia, a más de 400 kilómetros, en la ciudad de La Paz, otro relato surgía con resonancias inquietantes. Su protagonista se llamaba
Fabiola Jaliri Chipata, una mujer de 32 años que vendía su compañía en los bares de la periférica para sostener a sus 2 hijos. Huérfana desde niña, había crecido con sus padrinos y se ganaba la vida de manera honrada. Se la describía como alegre y trabajadora, dispuesta a compartir sus pocas ganancias con quienes lo necesitaban. Su vida, sin embargo, estaba marcada por la violencia ejercida por su pareja, un hombre al que sus amigas llamaban Edwin y que, según sus propias confidencias, era policía y le pagaba generosamente a cambio de fidelidad. Él había comprado terrenos en el Alto y una cooperativa en las afueras. Fabiola sentía que esos bienes comunes la mantenían atrapada. Las noches en los bares se tornaron cada vez más peligrosas. Edwin no toleraba que ella trabajara como dama de compañía. La buscaba en su lugar de trabajo y la retiraba a golpes delante de todos. Las amigas de Fabiola le suplicaban que se alejara, pero ella respondía que no podía. La violencia estaba atada a negocios compartidos y a un miedo cultivado durante años. A pesar de las agresiones, seguía soñando con brindar un futuro mejor a sus hijos. El 13 de junio de 2025, esos sueños se apagaron de manera brutal. En la mañana de ese viernes, transeúntes de la avenida Periférica encontraron bolsas con restos humanos esparcidos en diferentes puntos de la ciudad. Las noticias hablaron de un crimen macabro. Una mujer había sido asfixiada mecánicamente por sofocación, desmembrada y luego arrojada en bolsas de basura. La policía tardó horas en unir las piezas. Nadie reclamaba el cuerpo. El cadáver sin nombre permanecía en la morgue, mientras los medios comenzaban a hablar de la descuartizada de La Paz. La identidad se reveló gracias a la necrodactiloscopía. Se trataba de Fabiola Jaliri, la mujer que sus amigas buscaban desesperadas en redes. Al conocer el nombre de la víctima, los detalles se precipitaron. Según el relato de una amiga recogido por urgente.bo, Fabiola y su pareja habían salido a consumir bebidas alcohólicas. En algún momento él intentó abusar sexualmente de ella, Fabiola se resistió y él respondió con ferocidad, la asfixió hasta matarla y luego desmembró su cuerpo con ayuda de su expareja. La mujer que colaboró en el crimen era la madre de 4 hijos de Edwin. Llevaba 6 meses separada de él, pero accedió a descuartizar el cuerpo y a dispersar los restos por la ciudad. La escena se repite como un espejo distorsionado del crimen de Virginia. Un agresor que se siente dueño, un cuerpo fragmentado y una trama de complicidades. Los investigadores descubrieron que Fabiola no tenía familiares que la reclamaran. Sus 2 hijos estaban bajo custodia del padre biológico, una expareja que no sabía del drama que se avecinaba. Compañeros de trabajo organizaron colectas para darle sepultura digna. La búsqueda del asesino se convirtió en una carrera contrarreloj. Los primeros informes de prensa mencionaban que el autor era policía y que había huido a otra región. En agosto, casi 2 meses después del hallazgo, la policía capturó a José Luis T.A., conocido también como Edwin, quien confesó ser el autor intelectual y material del feminicidio y admitió que su expareja lo ayudó a descuartizar a Fabiola. La complicidad y la frialdad con que ejecutaron el crimen dejaron atónitas a las autoridades y reavivaron el debate sobre la violencia contra mujeres en Bolivia. La historia de Fabiola Jaliri no ocupó tantas portadas como la de Virginia, tal vez porque era mayor, porque su oficio se consideraba marginal o porque su familia no apareció ante las cámaras. Sin embargo, su destino se entrelaza con el de la joven de Sucre. Ambas murieron asfixiadas por hombres en quienes confiaban, ambas fueron desmembradas y sus cuerpos arrojados como residuos. En ambos casos, los asesinos planearon ocultar las pruebas con cálculo casi quirúrgico. La sociedad reaccionaba con indignación, pero la rutina vuelve a imponerse y la violencia persiste.
Esta historia refleja que el horror no conoce fronteras departamentales. Lo que ocurrió en Sucre se repite en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Cambian solamente los nombres, pero la tragedia se repite. El feminicidio de Fabiola Jaliri nos obliga a mirar hacia las periferias urbanas, donde la violencia se enmascara de amor y promesa de protección. Nos recuerda que la precariedad económica y la desigualdad de género son el caldo de cultivo para estos crímenes. También subraya la urgencia de mecanismos de prevención, de una policía que no sea perpetradora y de una justicia que no tarde meses en identificar y capturar a los culpables. Cuando las historias de Virginia y Fabiola se cruzan, emergen preguntas inquietantes. ¿Cuántas mujeres más deben morir para que se entienda que el feminicidio es un problema estructural? ¿Cuántas vidas se pierden en el silencio de la indiferencia? La respuesta se dibuja como un eco oscuro en las calles de Bolivia. Por último, quisiera dejar una reflexión. En Sucre, la figura de Virginia se ha vuelto símbolo. Su nombre aparece en murales, en marchas, en artículos de opinión y en el recuerdo de quienes la conocieron. Su historia se narrará una y otra vez como una advertencia y como homenaje. En cada relato se repiten las mismas escenas: la joven vendiendo masitas con su madre, la estudiante ejemplar cargada de libros, la hermana risueña que celebraba su graduación, la hija que abrazaba a su familia antes de salir de casa y, por contraste, el monstruo de mirada tranquila que la llevó a la muerte, convencido de que su plan frío y su cuaderno de disección le permitirían burlar a la justicia. El crimen de Virginia nos confronta con una realidad incómoda: la violencia que anida en los espacios cotidianos. No se trata de un relato lejano o exótico, sino de una tragedia que puede repetirse en cualquier barrio donde se normalice el control y el silencio. La historia muestra cómo la confianza se puede convertir en arma, cómo la planificación meticulosa esconde psicopatías silenciosas y cómo la sociedad tiende a mirar hacia otro lado hasta que la sangre se derrame en la calle. Mirar de frente este caso implica reconocer que el feminicidio no es un hecho aislado ni un monstruo que aparece de repente sin razón alguna. Es el resultado de una estructura que permite que los agresores proliferen y que minimiza las señales de alerta. De cada una de las 78 mujeres asesinadas en 2025 en Bolivia, se desprenden historias similares de sueños interrumpidos y familias devastadas. Así que la reflexión final de esta historia no busca incitar al morbo, sino más bien a movilizar una conciencia para que la muerte de Virginia no quede archivada en una simple estadística y para que su sonrisa no se diluya en el olvido, pero sobre todo, para que ni una mujer más tenga que mirarse en el espejo de este horror.